El sueño que nació en la tierra. Era el año 1951, y Guatemala respiraba un aire distinto. En las calles de la ciudad capital, entre el sonido del tranvía y los gritos de los vendedores ambulantes, se percibía algo nuevo. No era solo cambio político, era una ilusión colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, los trabajadores y campesinos tenían voz. El hombre que llevaba ese sueño a sus hombros se llamaba Jacobo Arbenz Guzmán. Un militar convertido en presidente por la voluntad del pueblo. Su mandato no era un proyecto para los poderosos ni un negocio más para los terratenientes. Era una apuesta por los que nunca habían contado, los obreros de las fábricas textiles, los jornaleros sin tierra, los ferroviarios que cargaban con el país sobre los raíles. Arbenz no hablaba desde un palacio, sino desde el corazón de quienes sufrían el abandono. Y así lo demostró cuando firmó el Decreto 900, la reforma agraria. Expropió miles de hectáreas ociosas, especialmente las de la poderosa United Fruit Company, y las entregó a los campesinos que durante décadas habían trabajado esas tierras como sombras, sin derechos ni nombre. En los pueblos de Alta Verapaz, Huehuetenango y el sur del país, los hombres y mujeres que nunca habían poseído nada ahora tenían un pedazo de tierra bajo sus pies. Y no solo eso, tenían dignidad. Pero detrás de los muros del Departamento de Estado en Washington, el sueño guatemalteco era visto como una amenaza. Una mancha roja en un mapa que debía borrarse. Y así, mientras los campesinos sembraban maíz y esperanza, otros sembraban el odio y la conspiración. La caída del día más largo. Fue en 1954 cuando todo cambió. La CIA, con el apoyo encubierto de Estados Unidos, lanzó una campaña de propaganda, sabotaje y guerra psicológica contra el gobierno legítimo de Arbenz. Le pintaron como comunista, como traidor a su patria, como peligro para Occidente. Un ejército mercenario liderado por Carlos Castillo Armas cruzó la frontera desde Honduras, apoyado por aviones norteamericanos. Y aunque el ejército guatemalteco aún leal a Arbenz podía haber resistido, el miedo y la traición hicieron el resto. El presidente renunció y salió al exilio. El sueño había terminado. Pero no fue un simple relevo de poder. Fue el inicio de una noche larga, muy larga, para los trabajadores y campesinos. Los sindicatos fueron desmantelados, los líderes perseguidos, las tierras devueltas a los ricos. Las reformas sociales se convirtieron en fantasmas que vagaban entre los recuerdos de quienes las vivieron. Y así comenzó la historia de los años oscuros. De las listas negras, de los cuerpos que aparecían en las cunetas, de los niños que crecieron sin padres porque estos desaparecieron. Pero también comenzó otra historia, la de la resistencia. La semilla que nunca murió. Durante las décadas siguientes, Guatemala fue gobernada por dictaduras militares, una tras otra. Gobiernos que respondían a intereses extranjeros y a élites locales que veían a los pobres como un problema que resolver, no como personas que dignificar. Pero en medio de la represión, en talleres clandestinos, en las montañas del Petén, en las comunidades mayas de Totonicapán, esa semilla sembrada en los años de Arbenz no murió. Renació en forma de organización. Renació en forma de lucha. Los trabajadores volvieron a organizarse. En los años 60 y 70, los sindicatos resurgieron en la sombra, como flores que rompen el asfalto. Profesores, ferroviarios, trabajadores bananeros, empleados públicos, todos ellos enfrentaron el terror con coraje. Algunos eligieron el camino armado. Otros, el de la resistencia civil. Pero todos compartían una misma causa, defender la vida y la dignidad de los que siempre habían sido olvidados. La noche más oscura. En los años 80, la violencia alcanzó niveles inimaginables. Bajo gobiernos militares como el de Efraín Ríos Montt, se desató una verdadera guerra sucia contra las comunidades indígenas. Miles de campesinos fueron masacrados, sus pueblos arrasados, sus cultivos quemados. Pero incluso en esos días de horror, hubo luz. Luz en los ojos de una madre que enterraba a su hijo y seguía luchando. Luz en los pasos de un joven que caminaba por la montaña para unirse a una guerrilla que soñaba con un país justo. Luz en las manos de los trabajadores que, a pesar del miedo, seguían defendiendo sus derechos. La Iglesia, los comités de derechos humanos, los sindicatos internacionales, denunciaron al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero los crímenes continuaron.
Hubo miles de desaparecidos, miles de fosas comunes, miles de historias truncadas. Y sin embargo, la memoria sobrevivió. Guardada en las canciones de los ancianos, en los relatos de los sobrevivientes, en los documentos escondidos bajo el suelo de una casa en Sololá. El alba que nunca llegó. Pero que sigue caminando. En 1996, después de 36 años de conflicto armado, se firmaron los acuerdos de paz. Se prometió democracia, justicia y reparación. Pero para muchos, aquella paz llegó sin justicia real. Los culpables no fueron castigados. Las tierras no fueron devueltas. Y los sindicalistas seguían siendo blanco fácil de la violencia. Aún hoy, en el siglo XXI, los líderes campesinos e indígenas son asesinados por defender sus tierras. Aún hoy, los trabajadores luchan por condiciones dignas en fábricas donde se viola la ley laboral. Aún hoy, hay madres que buscan a sus hijos desaparecidos hace más de 40 años. Pero también hay resistencia. Hay jóvenes que toman la antorcha de sus abuelos. Hay sindicatos que, a pesar de todo, siguen organizándose. Hay comunidades que cultivan no solo el maíz, sino la memoria. Y hay una nueva generación que dice basta al olvido, basta a la impunidad, basta al silencio. La historia continúa. Esta no es solo la historia de un país. Es la historia de millones de seres humanos que, desde los márgenes del poder, han decidido no rendirse. Es la historia de los anónimos, de los invisibles, de los que nunca salieron en los titulares pero que construyeron con sus manos calladas un futuro mejor. Porque en cada esquina de Guatemala, en cada parcela sembrada con sudor, en cada reunión clandestina de trabajadores, vive el espíritu de aquellos que un día dijeron: no queremos limosnas. Queremos justicia. Y mientras haya alguien dispuesto a luchar por ello, la historia no terminará. Porque el sueño de un país más justo sigue vivo.